Bienvenido, bienvenido todos ustedes. ¿Cómo están en este día? Estamos muy contentos de estar con ustedes y poder compartir la experiencia que se tiene. Vamos nosotros a tocar un tema importante, cómo preparar un plan de clase en la escuela sabática en Aventureros y Conquistadores, porque a veces tenemos un poco de problemas cuando nosotros queremos elaborar un plan o una clase. En la escuela sabática no hay problema porque los manuales vienen con indicaciones de cómo preparar la clase, qué materiales se va a usar, cómo iniciar. Pero a veces en aventureros y conquistadores, cuando especialmente en las especialidades o en algunos temas, no hay una clase preparada, solamente hay unas pequeñas bosquejos que nosotros podemos preparar. ¿Por qué es importante preparar una clase? Porque la clase, en caso de la escuela sabática de aventureros y de conquistadores, vamos a llevar a los niños a conocer a Dios y a tomar decisiones que cambien su vida, ya que la lección le va a brindar una información que él tiene que aplicar a su vida, ¿no es cierto? No es tan solo conocer una historia, como lo hemos dicho en los otros seminarios que tenemos más de 60 seminarios que ustedes pueden llevar, es ayudar al niño a adquirir una nueva información acerca de cómo es Dios, de cómo ser buenos cristianos y ellos lo tengan que aplicar. Uno de los pensamientos de Elena de White que a mí me ha impactado es el que se encuentra en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática y dice así: el orden del servicio puede ser perfecto, el equipo todo lo que se pueda desear, pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, la escuela es un fracaso. Es importante porque podemos tener la decoración, tener los materiales, tener el craft, todo podemos tenerlo. Y eso puede ser perfecto, tenemos la música, todo. Pero ella dice, si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, la escuela es un fracaso. O sea, puedes tenerlo todo en la iglesia, los parches, los materiales, la música, las canciones, pero si tú no llevas a los niños a Jesús, entonces tú no vas a poder tener, no vas a ser un éxito, va a ser un fracaso total. Plutarco dijo que el cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. Tratamos de que el niño, cuando aprenda el conocimiento, el niño pueda brillar para Jesús, como es la meta que se tiene, ¿no? En el libro Evangelismo 73, capítulo 73 y el párrafo 3 dice, es esencial trabajar con orden, siguiendo el plan organizado y un objetivo definido. Nadie puede instruir en forma adecuada a otra persona a menos que el instructor cuide de que la obra que debe hacerse se realice en forma sistemática y con orden, de manera que se efectúe a su debido tiempo. En este caso, Elena de White especifica que nosotros tenemos que organizar los planes de trabajo, los objetivos, ¿no es cierto? No se puede hacer una clase inventada, una clase a lo chaflán, chaflán, a como me salga, ¿no? Tenemos que ir en orden para que se pueda cumplir los objetivos y las metas, ¿no? Por eso cada maestro tenemos 6 días en la semana, tenemos el sábado de tarde, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para preparar las clases y no prepararlo en el último momento. A veces, cuando he trabajado con otras personas, el viernes noche me llaman y me preguntan, ¿qué lección toca mañana? Porque esta semana no me preparé. Y yo le digo, te toca la lección 5, pero se ve, eso el niño se da cuenta cuando una persona se ha preparado, ¿verdad? O no se ha preparado. Los maestros que somos antiguos como yo a veces tenemos un problema también, que como ya sabemos la historia, nos descuidamos y no nos preparamos adecuadamente, pero los niños necesitan ellos, nosotros necesitamos organizarnos, ¿verdad? Ahora, ¿qué se entiende por planificación una lección? ¿No? La planificación es una descripción organizada de las actividades que tú vas a realizar, los recursos que vas a usar para guiar al grupo hacia un objetivo de aprendizaje específico. No es tan solo la historia que voy a contar, sino cómo voy a empezar la historia, qué materiales voy a usar, qué craft voy a utilizar y qué preguntas voy a hacer de la lección. Eso abarca la planificación de la lección.
No solamente la parte, no solamente la parte de la historia que tú vas a relatar, sino cómo empezar esa historia, cómo captar el interés del niño o del joven, qué historia voy a relatar, qué materiales qué craft van a hacer ellos, qué materiales voy a usar figuras, un video, un PowerPoint, todo eso se describe, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Porque no puedo hacer la parte de introducción de la historia, no puede ser más larga que de la historia que se va a usar, o el craft no puede llevar más tiempo que el tema que voy a enseñar. ¿Cuánto tiempo va a tomar cada sección? El método de instrucción para cada tema cubierto. O sea, es importante, todo niño necesita escuchar la historia. ¿No? El craft es importante, pero el niño y el adolescente necesitan escuchar la historia. ¿Y qué medidas voy a tomar para comprobar si las personas han aprendido lo que necesitan que aprendan? O sea, parte de la preparación de la clase no solamente son las figuras, no solamente la historia, no solamente es el craft, sino que qué preguntas voy a utilizar para ver si el niño y el joven aprendió. Y eso abarca la preparación de la clase. O sea, no es solamente tú vas a contar la historia de la creación y cuenta los 7 días. No, es cómo voy a despertar el interés del niño, qué materiales voy a usar, qué craft van a realizar y sobre todo qué preguntas voy a hacer para saber si el niño aprendió o el adolescente también. Por lo tanto, los componentes son el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Todos los temas en aventureros, en la escuela sabática y en conquistadores tienen objetivos. ¿Cuál es el objetivo de enseñar nudos? ¿Cuál es el objetivo de hablar de la historia de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo que uno tiene al enseñar la creación? Todo eso tiene objetivos. Debe haber una pregunta esencial, que es la pregunta que despierta el interés. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Qué tú piensas? ¿No? ¿Has comido pan con pescado? Porque un día Jesús dio pan con pescado. Eh, Entonces son preguntas esenciales, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Qué es orar? Son preguntas que tú despiertas el interés y motivas la participación, la instrucción directa, ¿no es cierto? Que abarca la enseñanza, demostración del aprendizaje, puedes hacer un experimento, la práctica del estudiante, ok, esta lección que tú has enseñado, ¿cómo él la va a practicar hoy día? Las historias de la Biblia fueron escritas hace más de 1000 años, 2000 años, 3000 años, ¿cómo eso lo van a practicar? Y la conclusión final. Esos son todo lo que abarca los componentes de la clase. El tema debe tener varias cualidades, debe tener intriga, promesa, remedio, debe ser una parte emocionante, debe ser creativo el tema, el contexto y el conciso. O sea, el tema tiene que tener varios elementos que motiven al niño a aprender. ¿Por qué tengo que aprender esta historia? ¿No es cierto? Esta historia empieza cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo sacó de una costilla de Adán, las flores, las manzanas, entonces uno va desarrollando el tema con gran emoción y usando ilustraciones, lo hace emocionante, lo hace intrigante, ¿no? ¿Por qué Dios no creó a Eva en el mismo momento que Adán? Porque la tuvo que crear después. Entonces todo ese tema tiene que tener intriga, tiene que tener contexto, debe ser creativa, el tema emocionante y debe ver una promesa porque yo tengo que aprender esta historia. Luego, los objetivos del tema. Nosotros en la escuela sabática tenemos los objetivos. Esta semana los niños serán capaces de. Si no tiene objetivos, tú tienes que crear el propio objetivo, ¿no? El objetivo es bien fácil de creer porque son acciones. Por ejemplo, al final de la clase, los niños y jóvenes serán capaces de explicar la creación. Ese es palabras claves, es simple, abarca movimiento, es claro, es corto y es personal. Siempre básate en esto, que es lo más fácil que he encontrado. Al final de la clase, los alumnos serán capaces de orar diariamente. Sencillísimo.
No hay que luchar, no hay que pensar demasiado cuál es tu meta al final de la clase. Al final de la clase, los alumnos serán capaces de relatar la historia de Elena de White. Nada más, suficiente. Al final de la clase, los niños serán capaces de explicar el versículo de memoria. Así son los objetivos del tema. Entonces, logrando cumplir las metas. Recuérdate, el niño necesita, hoy más que nunca, necesita el niño escuchar la historia, escuchar el tema, escuchar la doctrina, saber qué es el mensaje. El craft queda en un segundo lugar. El craft es una forma como complementar la historia, ¿no? Porque algunas veces los maestros hacen primero los crafts y le quedan 5 minutos para una historia. No, los niños necesitan pensar por qué mensaje tiene esta historia, qué debo aprender. Esta historia fue escrita hace 2000 años, por qué es importante hoy y cómo puedo compartir con otras personas esta historia o este mensaje que he aprendido. La pregunta es esencial. Cuando tú vas a empezar una clase, necesitas una pregunta que al niño lo haga pensar, pueda adquirir el conocimiento y prepararse así para aprender lo que tú vas a enseñar. Y esto es base. La pregunta despierta el interés al niño para escuchar la historia. Entonces tú puedes llegar y preguntar, ¿ustedes cómo creen que el mundo se ha creado? Algunos dicen que se creó de la nada y la Biblia dice que Dios lo creó. ¿Tú qué dices? Hay personas que son evolucionistas y dicen que todo el mundo apareció de la nada. Un día apareció vida y se creció y así. ¿Tú qué crees? Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Dios creó todo. Entonces, cuando tú haces un tipo de pregunta, despiertas el interés del niño en aprender, ¿no? A veces hay mucha queja, no, o puede ser una figura. Tú muestras una figura y dices, ¿qué piensan de esta figura? De Jesús con los niños o de el infierno. ¿Ustedes creen que esto es real? Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, figuras así son las figuras y las ilustraciones y las preguntas son necesarias para despertar en el niño el interés. Lo importante no es llegar y relatar la historia, despierta el interés. Preguntas, ¿es malo el baile? ¿Es malo las drogas? ¿Es malo el aborto? ¿No es cierto? Entonces tú vas preguntándole y vas escuchando las opiniones de los niños, porque te vas a dar cuenta que a veces las opiniones que ellos brindan, las respuestas, son por la influencia que tienen de los medios de comunicación o porque algunos padres les han dado ciertos conceptos que no están a la luz de la Biblia, ¿no? Entonces tú puedes hacerlo, las preguntas es precisa, no es 10 preguntas, no es preguntas, son simplemente una pregunta que al niño lo haga pensar y sobre todo al niño lo motive a querer, a desear aprender. ¿No es cierto? Tenemos que ver nosotros, eh, utilizar todo tipo de claves, preguntas claves que ellos puedan tener. Por ejemplo, tú puedes querer hablar sobre el infierno, ¿verdad? O sobre la pandemia. Entonces tú puedes utilizar una pregunta o una ilustración. Y esto es bien importante, la pregunta es clave para despertar el interés. Nosotros escuchamos las preguntas cuando el pastor a veces que está predicando, entonces podemos nosotros, por ejemplo, podemos nosotros utilizar una figura. Por ejemplo, hablemos del infierno, podemos mostrar una figura
del infierno y preguntarle, ¿ustedes creen que el infierno existe? ¿Qué tú crees? Es una pregunta esencial. La Biblia habla del infierno y entonces el niño está, ¿qué es el infierno? Entonces tú estás escuchando la respuesta de los niños de acuerdo a la pregunta que tú tienes, ¿qué es el infierno? Entonces cuando tú muestras eso, está despertando el interés del niño para aprender. Y la base es despertar en el niño el interés. Sabemos que es importante que ellos aprendan, pero lo importante es que tú con una pregunta esencial, tú puedas realmente lograr una respuesta. Entonces tú puedes utilizar una pregunta o una ilustración, que es el infierno. Existe el infierno. Unos dicen que aquí en la tierra estamos viviendo un infierno, que el infierno no existe. Entonces esto amplía, tú escuchas las preguntas que los niños tienen y entonces tú puedes realmente entender eso. Hay 5 etapas que tú tienes que comprender cuando das una instrucción. Primero, la orientación, ¿cierto? Es importante ver la orientación. Tú tienes que siempre decir, la semana pasada aprendimos esto, hoy día aprendemos esto nuevo. Tú estás atrayendo la atención y activar un conocimiento previo, porque tú al mostrar esta figura, están dando la atención de vida y aparte de eso, ellos están activando el conocimiento previo, o sea, qué es lo que ellos saben. Cuando tú preguntas qué es el infierno, existe el infierno, la Biblia enseña del infierno, tú estás captando la atención y estás activando el conocimiento previo. Estás viendo la respuesta, lo que ellos creen, lo que ellos han visto en la película, lo que ellos han visto en películas, lo que han leído, lo que han escuchado. Entonces tú ya sabes qué información errada o correcta ellos tienen. Segundo, la presentación, que viene a ser que tú vienes con un material nuevo usando los pasos lógicos y claros, lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu de Profecía dice, tú vas añadiéndole y vas tú ampliando y cumpliendo los objetivos de la lección, porque los niños ahora están adquiriendo un nuevo conocimiento. Luego existe la práctica guiada, es la reacción que el niño va a tener. La práctica estructurada, la práctica independiente, el niño ahora tú le tienes que preguntar, la Biblia dice esto del infierno y algunas personas piensan esto del infierno. Entonces el niño tiene que evaluar y tomar su propia decisión. O sigue lo que el mundo dice o sigue lo que la Biblia dice. Para que tú veas lo importante que es una lección. La lección no solamente es saber que no entro al arca. La lección significa que ellos tienen que tomar una decisión si están dispuestos a entrar dentro del arca o simplemente no entrar. O sea, el niño necesita siempre tomar una decisión. O crees en el infierno como la Iglesia Católica lo enseña y otras iglesias, que hay un fuego, que está ahí Satanás, sus ángeles, o crees en lo que Dios dice, que Dios no permite un infierno. ¿Por qué? Porque es importante porque las lecciones y las clases ayudan a los niños a tomar decisiones. O aceptan el mensaje de Dios o lo rechazan. No hay otro camino que se pueda dar. Por eso, cuán importante es que los maestros siempre preparen las lecciones con preguntas. ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿Cómo debo aplicar esta historia en mi vida? ¿Por qué es importante, a pesar que fue escrito este mensaje hace 2000 años? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Y cómo puedo compartirlo con otras personas? Luego, hay que hacer una evaluación, una actividad. Puedes hacer un craft después que el niño escuchó. Porque al hacer el craft, el niño va a confirmar lo que aprendió. O sea, los craft tienen que estar correctamente, bíblicamente correcto, adventista, 100%. No podemos hacer un craft de algo que no es, que está en contra de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, no podemos poner un ángel con la cara de un niño, porque los ángeles no son bebés, ¿no? No podemos hacer un infierno con Satanás dentro. No podemos hacer cosas que no estaban, que no son bíblicamente correctas. Cuando hagas un nacimiento de Jesús, no puedes poner los pastores y los magos juntos, porque eso no fue así. Tienes que hacer una actividad. Luego tienes que evaluar o producir. Entonces, tú tienes que hacer preguntas
de lo que has estudiado, de lo que han estudiado. ¿Existe el infierno según la Biblia? Entonces tú tienes que escuchar la respuesta de los niños. Una maestra me enseñó, si tú tienes 10 niños, debes escuchar 10 respuestas. Si tú tienes 15 niños, deben escuchar 15 respuestas. No puede ser solamente uno o dos. Debes lograr hacer responder, evaluar a los 15 niños. Porque tú tienes 15 niños, necesitas 15 respuestas. La evaluación, tú puedes ser oral o puedes hacerla escrita, ¿no es cierto? Pero tienes que usar cualquier método que tú puedes evaluar. Existe el infierno según la Biblia. ¿Cuándo será el infierno? ¿Cómo será el infierno cuando Jesús destruya? ¿No es cierto? Pero ¿es Dios un Dios que te castiga eternamente? Son preguntas que tú te puedes relacionar. O sea, cada tema tiene que tener preguntas que los líderes y maestros pueden hacer. Como te hemos dicho, tú tienes que planificar, no solamente tienes que planificar el tiempo, sino desarrollar las preguntas. Cuando tú hagas un plan de clase, en primer lugar, el plan de clase se basa en lo que el niño, porque tú primero tienes que conocer a los niños, a los estudiantes. Tú sabes si el niño su papá le enseña, ¿no es cierto? La Biblia, estudian con ellos las lecciones. Si el niño tiene algún problema, no retiene, o tiene autismo, o tiene algún tipo de problema de aprendizaje, entonces tú tienes que utilizar los estilos de aprendizaje que hemos visto en los seminarios que hemos llevado, pero tú tienes que conocer al niño. Si el niño viene de un hogar católico y tú vas a hablar del infierno o de la adoración a la Virgen María, tú tienes que saber que ese niño, el mensaje que le vas a dar, le va a impactar, ¿verdad? Porque el niño viene de otro ambiente, ¿verdad? Hay niños adventistas que la mamá es adventista y el papá no lo es. El papá la manda con una cruz, una cadenita de la Virgen María, porque viene así. Entonces tú tienes que conocer al niño cuando prepares la clase. Tienes que establecer los objetivos de aprendizaje. Al final de la clase, los niños serán capaces de explicar el infierno, explicar la adoración de María, explicar la creación, aceptar a Jesús como creador. Son los objetivos que tú vas a establecer. A veces es bueno escribir los objetivos, ¿verdad? Para conocerlos, para saber. Y tienes que planificar los temas. Las lecciones no siempre, algunas lecciones son en un solo sábado. Y eso es un punto importante. La creación tú no la puedes enseñar en un sábado, porque es mucha información. Tú tienes que planificarla, la lección, a veces hasta en 2 sábados o 3. Acuérdate, cuanto más explicación des, es más accesible al niño. La historia de José no la podemos contar en una hora. Es mucha la información. Entonces tú tienes que programar, ¿no es cierto? Tienes 52 sábados el año, tú tienes que planificar las actividades de acuerdo al tema. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús puede ser en 2 sábados. La muerte de Jesús puede ser en 3 sábados, porque abarca la Santa Cena, abarca el arresto de Jesús, el juicio, la crucifixión y la resurrección. O sea, no es bueno en una hora explicar una lección porque el niño no va a poder captar toda la atención. Y tiene que ser variado. Tienes que también buscar materiales, videos, PowerPoint, figuras, ilustraciones, ¿verdad? Que motiven al niño a captar los momentos precisos de la historia, ¿verdad? El plan de clases, tú puedes escribirlo, puedes tener un cuaderno especial donde tú puedas escribir el tema y eso te ayuda en el futuro. Si en el futuro tú tienes que relatar la misma clase, entonces tú recuerdas que lo tienes escrito en un cuaderno, puedes ampliarlo y mejorarlo, ¿no? Te podemos tener el tema, Dios tiene un plan para salvarme, su mensaje para mí, su objetivo, qué versículo usaste, porque hay que usar versículos de la Biblia. A veces podemos hacer que los niños lean la historia, si es corta, una parábola. Tienes que tener los objetivos, qué preguntas vas a usar,
Por ejemplo, si vas a hablar, ¿cuántos de ustedes han visto una perla? ¿Cierto? Hoy día la lección de esta semana habla de una perla. Entonces tú puedes llevar unas perlas que cuentas en el dólar o un collar de perlas que tenga la abuelita, entonces tú les muestras lo que es la perla. Y entonces los niños van a observar qué saben de una perla, cómo se hace una perla, por qué Jesús usó una perla. Entonces son preguntas que tú motivas, cuentas la parábola, es necesario que el niño escuche la historia, luego hacen una actividad, ¿no? Que no debe ser amplio el tiempo, el craft debe ser un tiempo más corto en comparación de la enseñanza. Luego las preguntas, las preguntas, ¿por qué Jesús es una perla? ¿Qué significa esta parábola? Son preguntas porque necesitamos saber que el niño requiere la información. Y como te digo, si tiene 10 niños, los 10 deben responder. Si has enseñado a orar, los 10 deben orar. ¿Por qué? Porque no solamente es Carlitos y Pablito que siempre oran. Tú necesitas que todos los niños tengan la información precisa y la apliquen, ¿no es cierto? Eso lleva tiempo, es un proceso. Acuérdate que no es fácil la información que uno le da al niño, el niño tiene que evaluarla, si es correcta o incorrecta, porque acuérdate que los niños vienen con una previa información de lo que los medios o los padres le han enseñado, los maestros de la escuela pública, ¿verdad? El niño, para ellos es normal que un niño tenga dos papás, uno hace papá de mamá y otro de papá porque el maestro de la escuela pública le enseñó. Pero cuando tú llevas el mensaje de lo que la Biblia dice, entonces el niño tiene que evaluar, aceptar o rechazar el mensaje que tú le das. Acuérdate que los medios de información dan una mala información al niño, entonces somos nosotros los que enseñamos correctamente a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía. Entonces los niños tienen que tomar sus decisiones, eso les lleva tiempo. Como te digo, por eso es importante que un tema no se hable en un solo sábado, en una sola hora, ¿no es cierto? Necesita el niño pensar, razonar, aceptar, eliminar esa mala información, porque también la información que tú le das al niño le ayuda a diferenciar una mala información y una buena información. Entonces, el niño, eso es importante porque esa es una influencia importante. La preparación de la clase, el maestro, como te digo, tiene que prepararse, tiene 6 días para prepararse, no hay excusas, no que yo no tengo tiempo. Si tú aceptaste el resto de ser maestro, tienes que prepararte y no dejarlo para el viernes. Y hay una promesa que no le he puesto, pero lo voy a conseguir. Elena de White dice que cuando los maestros se reúnen para preparar sus clases, ángeles vienen a darnos ideas, ¿verdad? Qué maravilloso que cuando tú te estás preparando a conciencia, buscando la pregunta, buscando los materiales, buscando la información, ángeles vienen a darnos ideas. Es lo maravilloso que podemos comprender porque tenemos un Dios maravilloso que quiere que los niños tengan un buen concepto. Es importante que como maestros busquemos información. No busques en los pastores evangélicos ni en los materiales evangélicos. Tú eres 100% adventista, la iglesia adventista tiene su material y si no lo hay, lo podemos preparar. Hay muchas cosas que podemos preparar leyendo la Biblia y leyendo los libros de la señora Juan. Tenemos todas las historias de la Biblia escritas por Elena de Juan. Tenemos historia de la redención, profetas y reyes, patriarcas y profetas, tenemos el deseado de todas las gentes, hecho de los apóstoles, tenemos todas las historias de la Biblia y podemos buscar allí la información precisa. Como te digo, tengo un cuaderno, ¿no es cierto? La escuela sabática tiene el programa desarrollado. En Aventureros y Conquistadores tenemos que nosotros planificar qué parte de la historia, cómo podemos ilustrarla y podemos nosotros así tener una clase modelo. Terminamos este seminario, que vamos a hacer muchos seminarios sobre estos temas también, pero recuerda lo que dice el libro del evangelismo. Es esencial trabajar con orden, siguiendo un plan organizado y un objetivo definido. Nadie puede instruir en forma adecuada a otra persona a menos que el instructor cuide que la obra
que debe hacerse se realice en forma sistemática y con orden, de manera que se efectúe a su debido tiempo. A Dios no le encanta el desorden. A Dios no le encanta que tú presentes una clase donde no te preparaste o a lo chaflán, chaflán. ¿Cierto? Dios quiere orden en la enseñanza de sus niños. Y recuerda, tú puedes tener el orden del servicio, puede ser perfecto, el equipo, todo lo que se pueda desear. Pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, la escuela es un fracaso. Mira qué fuerte es esta cita, ¿no? Tú puedes tener los materiales, los parches, el craft, todo. Pero si los niños no son llevados a Dios, a aceptar a Jesús, a aceptar el mensaje, es un fracaso. Simplemente así. Que Dios nos dé ayuda en estos momentos. Aunque estamos en pandemia, podemos preparar clases por Zoom y por otras y en forma personal cuando Dios lo decide. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén.